Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe en el estudio de la palabra. Bien, hermanos, vamos a orar. Cerremos los ojos. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este día sábado, un día santo que dejaste desde la creación, para que tu pueblo lo repose y reconozcamos cada uno de que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Redentor. Bendice, Señor, tu palabra, bendice el estudio que vamos a tener en esta mañana de sábado, que todo sea para la honra y gloria a su nombre. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio y que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar atentos, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar estudiando. Vamos a hacer un estudio profundo sobre lo que significa el Evangelio eterno. Y quiero que presentar en este estudio las dos dimensiones que tiene el Evangelio eterno. Para iniciar, quiero que nosotros leamos la lectura bíblica que dice Apocalipsis 14:6, dice: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando la Biblia dice Evangelio eterno, la palabra eterno significa que jamás tuvo un principio o fin. Lo eterno no tiene principio ni fin, Dios es eterno. Y aquí dice que el Evangelio es eterno. Y este Evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio eterno. La palabra evangelio, hermanos, es el griego evangelion, que significa buenas nuevas de salvación o noticias nuevas. Eso es el evangelio. Entonces, pero en este estudio vamos a profundizar para analizar en sí qué es el Evangelio eterno. Porque muchas personas se escuchan de que predican el Evangelio eterno, pero necesitamos ser más específicos respecto a qué significa predicar el Evangelio eterno. Vamos al libro de Romanos 6:23. Dice el apóstol Pablo aquí, noten, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. O sea, si trabajamos con el pecado, ¿qué nos va a pagar Dios? Muerte. Pero si trabajamos con Cristo Jesús o su justicia, ¿qué le va a pagar Dios? Vida eterna en Cristo Jesús. O sea que, ¿cuántas pagas hay? Dos. Si trabajamos con el pecado, Dios lo va a pagar ¿qué? Con muerte eterna. Pero si trabajamos con Cristo y su justicia, Dios nos va a dar vida eterna. O sea, dos pagas. ¿Y eso lo paga quién? Dios, dependiendo con qué patrón trabajemos. ¿Estamos de acuerdo en eso que dice Pablo? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. Pero ¿cómo se obtiene esa vida eterna? En Cristo Jesús, Señor nuestro. La única forma de obtener la vida eterna es a través de Jesús, nuestro Señor, o nuestro Señor nuestro. Cuando la Biblia enseña de que la paga del pecado es muerte, se refiere a qué clase de muerte: a muerte física o a muerte eterna. La muerte física todo ser humano la tiene que experimentar, tanto impío como cristiano. En alguna etapa de la historia tenemos que morir.
Y esa es la consecuencia del pecado. Pero aquí no está hablando de esa clase de muerte, sino que está hablando de la muerte segunda que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. La paga del pecado es muerte, pero muerte eterna. El contraste lo dice. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Significa que el contraste tiene que ser ¿qué? Muerte eterna. Lo que Apocalipsis 20 le llama la muerte segunda. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Ahora, vamos a ver entonces qué es el evangelio eterno. Y para eso vamos a usar el santuario. Vamos a estudiar este tema a la luz del santuario. A mis espaldas tenemos un mural del santuario. El santuario estaba dividido en 4 lugares claves: el campamento, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. 4 lugares claves. Muy importante eso. El campamento de los santos representa de que Jesús es nuestro sustituto, es nuestro ejemplo. Vino a esta tierra, se humanizó para vivir entre los pecadores, tabernaculó con los pecadores para vivir una vida santa. Eso significa que Jesús es nuestro ejemplo. Representa el campamento de los santos, donde estaban los pecadores. El atrio, que es el segundo lugar, que aquí donde lo vamos a espaciar, el atrio representa que Jesús es nuestro sacrificio. Repita conmigo. El atrio del santuario representa que Jesús es nuestro sacrificio. Murió en lugar de nosotros. Está representado aquí y aquí. El altar del sacrificio, o conocido como el holocausto, que se hacía allí tarde y mañana. Se sacrificaban corderos tarde y mañana. Eso es lo que se conoce en el griego como el tamid, el continuo. Tarde y mañana se sacrificaban corderos. ¿Pero quiénes lo hacían? Los pecadores que vivían ¿a dónde? En el campamento. Es muy importante ese punto. Pero ¿por qué es que se le llamaba el altar del holocausto? ¿Por qué? Buscando en el diccionario qué significa esta palabra holocausto, ¿saben qué significa? La palabra holocausto significa encendido, como subiendo el humo. Interesante, miren qué está aquí subiendo aquí. El humo. No pierdan esos detalles porque ya vamos a ir a Apocalipsis al final. Aquí se sacrificaban los corderos. Ahora, pero ¿cuál era la condición para que ese cordero fuese aceptable ante Dios? Habían ciertas características, ¿sí? Perfecto. No tenía que ser ni tuerto, ni patojo, ni tenía que ser enfermo. Tenía que ser perfecto el cordero. ¿Pero por qué? Porque vamos a ver que esos corderos eran un símbolo ¿de quién? De Cristo. Es muy importante eso. En lo general se sacrificaban animales vacunos y de origen ovino, ovejas, machos cabrillos, toros y chivos. Es muy importante eso, cabran. Ahora, se sacrificaban allí. Ahora, la pregunta es, ¿qué representa eso o qué significa eso con el evangelio eterno? Ahora, como todos sabemos, hermanos, todos los corderos que se sacrificaban aquí representaban a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por ejemplo, Juan 1:29, se le llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El profeta Isaías, noten cómo dice en Isaías 53. Isaías 53, que es un capítulo mesiánico, nos habla de la redención a través del Cordero. Isaías 53, versículo 4 y 5. ¿Lo tienen? Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Notaron, hermanos? ¿Quién pagó por nuestros pecados? Cristo. Pregunto, hermanos, según Isaías, ¿Cristo murió enfermo? ¿Murió enfermo Cristo? Sí. ¿Llevó qué?
nuestra enfermedad, nuestro pecado, y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién lo hirió? ¿Quién lo hirió? Dice Isaías. Herido de Dios. ¿Pero por qué Dios lo hirió a este cordero? Porque Él llevó nuestras, ¿qué? Nuestras enfermedades. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. El apóstol Pablo dice que el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justicia en Él. Eso representa el altar del holocausto. Cristo murió por nosotros. Ahora, noten algo muy interesante. Si esos corderos representan o representaban a Cristo, que iba a morir por nosotros como sustituto, pero necesitamos profundizar más. No solamente tenemos que ser lectores, tenemos que profundizar. Noten algo interesante que pasó en el huerto del Getsemaní. Mateo capítulo 26. No se olviden que estamos estudiando el Evangelio eterno a la luz del santuario, especialmente del altar del holocausto. Mateo capítulo 26. Noten qué es lo que pasó en el huerto del Getsemaní. A mí me gusta ser curioso, hermanos. A mí me gusta ser curioso. No me siento tranquilo hasta que no conozco el significado de las cosas o qué significan las cosas. Me puse a investigar qué significa la palabra Getsemaní. ¿Y saben qué significa la palabra Getsemaní? Hermanos, nada en la Biblia está por casualidad. ¿Ustedes creen, hermanos, que la Biblia fue escrita solo porque ocupar espacio? Todo lo que está en la Biblia significa algo. La palabra Getsemaní significa prensa para exprimir aceite. Repita conmigo. Búsquenlo en el diccionario de la gramática. Los Getsemaní eran prensas para sacar aceite de olivo. Y Jesús fue a orar allí donde habían Getsemaní, prensas para exprimir aceite. Pero ¿por qué Jesús fue allí a orar? Y lo hacía varias veces. Y esto sucedió en el jueves, antes de su crucifixión. Pero mire qué interesante lo que pasó en el huerto del Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos en el lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que estoy allí y oro. Y tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Noten cómo dice angustiarse en gran manera. O sea, iba a ser molido. Noten qué interesante, iba a ser molido. Lo mismo que dice Isaías. Angustiarse. Entonces Jesús le dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Apartaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco ahora, me llama la atención las palabras de Jesús en esta oración. Y noten cómo estaba, angustiado hasta la muerte. Me llama la atención cuáles son las palabras, hermanos. Notemos que Jesús oraba. Concentrémoslo. Entonces, un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué es lo que iba a beber Jesús? ¿Qué es lo que iba a beber Jesús? Una copa. ¿Pero qué era lo que tenía esa copa? Sigamos leyendo. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y si ustedes leen hasta el versículo 44, Jesús repitió esta oración 3 veces, porque iba a beber una copa. ¿Qué es lo que iba a beber Jesús? No se les olvide cada detalle, porque lo estamos haciendo una hilación.
con el Evangelio eterno. Jesús iba a beber una copa, pero ¿qué era lo que iba a contener esa copa? Muchos dicen así: esa copa tenía nuestros pecados. Error. Es claro que Jesús murió por nuestros pecados, pero la copa no tenía nuestros pecados. ¿Saben qué es lo que tenía? La Biblia se explica sola. Juan 18, versículo 11. Mire qué interesante. Juan 18, versículo 11. Dice lo siguiente. Esto es en la noche cuando le iban a capturar a Jesús. Y Pedro sacó su vaina, como era violento, y le quitó la oreja ¿a qué? A Malco. Pero mire qué interesante lo que dijo Jesús en el versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado. ¿Quién le había dado la copa a Jesús? El Padre. ¿No la he de beber? ¿Quién le había dado la copa para que la bebiera Jesús? El Padre. Pero necesitamos profundizar qué tenía esa copa. ¿Qué tenía esa copa? Y eso vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Saben algo muy interesante, hermano? La paga del pecado es muerte. Pero hay dos formas de pagarlo. No se pierdan lo que estamos diciendo. ¿Están aquí, hermanos? Concéntrense en lo que vamos a decir. La paga del pecado es muerte, muerte eterna. Pero hay dos formas de pagarlo. ¿Se tiene que pagar? Sí, porque Dios lo ha dicho. La paga del pecado es muerte. Ahora, le hago una pregunta a todos los que están aquí. Levante la mano aquí. ¿Quién jamás ha pecado? ¿Verdad que todos hemos pecado? Todos hemos pecado. ¿Y estamos destituidos de qué? De la gloria de Dios. Por lo tanto, según Romanos 6:23, ¿qué merecemos? Muerte eterna. Interesante. Pero la pregunta es: ¿cómo hacer para escaparlos de esa muerte eterna? El apóstol Pablo dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿saben algo, hermano? El pecado, hay dos formas de pagarlo. ¿Saben cuál es la primera forma? La encontramos aquí, en el altar del holocausto. Que Cristo sea mi sustituto. Su justicia me es imputada a mí y mis pecados son depositados en Él. Así me escapo de esa muerte eterna. Eso representa el altar del holocausto. Pero hay otra forma de pagarlo. Si no permito que Jesús sea mi sustituto, yo lo pago por mi propia cuenta. De todas maneras, el pecado se tiene que pagar. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Hay dos formas. Hago un trueque con eso. ¿Saben qué es trueque? Un cambio. Cristo lo paga por mí, o si no, yo pago por mi propia cuenta. Porque se tiene que cumplir. La paga del pecado es muerte. Dos formas de pagarlo. Pero si todos somos pecadores, ¿por qué es que unos se van a salvar y otros se van a condenar? La respuesta es sencilla. Busqué un sustituto y deposité mis pecados sobre él para librarme de esa muerte eterna. La única solución para solucionar el problema del pecado se llama Cristo Jesús. La única solución para ser salvo el pecador se llama Cristo Jesús. No hay otra. El apóstol Pedro dijo en Hechos
4:12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma de escaparlo. Solamente hay una vía de escape para poderlo libertar de esa muerte eterna, y se llama Cristo Jesús. Por eso es que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por qué, por mí. Así que discúlpeme, hermano, si usted está buscando otra forma de salvarse, está perdido. Nadie se salva de otra forma, sino solamente a través de Jesús. La única forma de salvarme de la muerte eterna. Ahora, ¿qué pasará con aquellos impíos que no buscaron un sustituto como Cordero? Ellos pagarán por su propio pecado, y se cumplirá en ellos la paga del pecado es muerte. Pero la pregunta que no hemos contestado es la que quedó en puntos suspensivos. ¿Qué tenía la copa que iba a beber Jesús en el Getsemaní, que era amarga? Porque oró 3 veces. ¿Qué tenía esa copa? Eso nos va a ayudar a descifrar ese enigma, el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14:9. Vámonos allí. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 9 al 11. ¿Lo tienen, hermanos? Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11. Y lo leemos. Leamos con cuidado. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Noten que hay un orden en estos mensajes. Primero se predica un mensaje, después el segundo mensaje y después el tercero. Pero ya vimos de que el mensaje del primer ángel predica un evangelio eterno. Pero ¿qué pasará con aquellos que rechacen este evangelio eterno? Noten lo que dice el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz. Esa palabra gran voz es megáfono. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿qué le va a pasar al tal? Y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en un cáliz. Esta palabra cáliz, ¿saben qué es? Es la misma palabra que se traduce en Mateo 26, copa. ¿Qué pasará con los que adoren a la bestia y a su imagen? ¿Beberán qué? La copa de la ira de Dios, que ha sido vaciada pura en un cáliz. Lo que tenía la copa que Jesús iba a beber por nosotros, tenía la ira de Dios. Sobre Jesús en el Getsemaní estaba siendo vaciada la ira de Dios sobre el Cordero. Era Dios. Imagínense, hermano, esto del evangelio es bien profundo. Dios el Padre matando con su ira al Cordero por culpa de nosotros. La ira del Padre vaciándose en el Hijo amado que nunca había pecado. Eso es el evangelio. Cristo por nosotros bebió la ira. ¿Qué pasará con aquellos que rechacen el evangelio? Ellos beberán ¿qué? La ira de Dios. Tremendo, ¿notaron, hermano? Ahora la pregunta es, ¿qué es la ira de Dios en profecía? Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Porque en ellas se consuma ¿qué? La ira de Dios. ¿A dónde está contenida la ira de Dios? En las plagas. O sea que los que adoran la bestia de su imagen, ¿qué van a soportar? ¿O qué van a ser derramadas sobre ellos?
las 7 plagas, porque eso es que la ira de Dios. Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo. Noten que las 7 plagas, ¿de dónde salen? Del santuario. ¿Especialmente de dónde? Del templo. Las plagas vienen del santuario. Igual como el mensaje de los 3 ángeles, vienen del lugar santísimo, del templo. Y noten cómo dice: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Pero esta ira, ¿dónde está? ¿Es una qué? Copa. O sea, los impíos que rechacen el mensaje del primer ángel, que es el evangelio eterno, Cristo murió por nosotros como nuestro sustituto. Los que rechacen ese mensaje del primer ángel, ¿qué van a experimentar por sí mismos? La ira de Dios vaciada pura en un cáliz. 2 formas de pagar el pecado: Cristo muere por mí, o yo pago por mi propio pecado. Pero de todas maneras, ¿el pecado tiene que pagarse? Sí, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, aquí hay algo muy interesante, hermanos, y noten lo que voy a decir. ¿Cuál era la evidencia de que Dios aceptaba el sacrificio que se sacrificaba aquí en el altar del holocausto? ¿Cuál era la evidencia que Dios decía: sí, acepto este sacrificio como propiciación? La evidencia era que descendía fuego del cielo al altar y lamía el sacrificio. Si no caía fuego del cielo, era evidencia que Dios no aceptaba ese sacrificio. Voy a hacer un pequeño repaso, porque quiero profundizar en esto en Apocalipsis. La Biblia dice que cuando Caín y Abel llevaron sus ofrendas, Caín se enojó porque Dios aceptó solamente la ofrenda de Abel. ¿Cómo supo Caín de que Dios aceptaba la ofrenda de Abel, su hermano? El Espíritu Profecía dice que Dios había descendido fuego sobre el sacrificio de Abel. Esa era la evidencia, aunque el texto bíblico no lo diga, pero otras partes de la Biblia lo corrobora. ¿Se acuerdan la historia de Elías y los falsos profetas de Baal? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan la locura que le agarró a los falsos profetas? Que todo el día se tiraron gritándole a Baal y hasta se rajaron la piel con cuchillo. Pero Elías solamente hizo una pequeña oración en el sacrificio vespertino en la tarde. ¿Y qué pasó con el sacrificio de Elías? Descendió fuego del cielo y consumió hasta el agua y la leña. ¿Qué significaba eso? Que Dios había aceptado ¿qué? El sacrificio de Elías. Y solamente así era satisfecha la justicia de Dios. Ahora, ¿saben algo muy interesante, hermano? Los impíos así van a ser muertos también al final de los 1000 años. Al final de los 1000 años también va a haber un gran holocausto. O sea, esto que se hacía aquí es una tipología de la destrucción de los impíos. O sea, esto no solamente representa que Jesús es nuestro sacrificio, también representa cómo los impíos morirán después de los 1000 años. Ahora, esto parece algo confuso, pero les voy a explicar a la luz de la Biblia. En la Biblia, hermanos, no solamente a Jesús se simboliza como cordero. ¿Sabe que también en la Biblia a los impíos se les llaman cordero? Y que van a morir como cordero. Les voy a dar la cita que está en el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 17 al 19. Ezequiel 38, 17 al 19. Noten cómo dice. Ezequiel 38, 17 al 19. Así ha dicho Jehová el Señor:
Permítame, ya le doy la cita. La cita está equivocada, pero aquí tengo el buscador para buscarla. La buscamos en el libro de... Ya le doy la cita. Es en el libro de Ezequiel 39:17. Noten cómo dice: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico. Dios va a hacer un sacrificio. Aquí Dios lo va a hacer este sacrificio. Para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne de ¿qué? Y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros y de corderos. Aquí, ¿a quiénes se les está hablando aquí? A los impíos. Se les está simbolizando como corderos y carneros. Van a ser muertos como corderos y carneros. De machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Pero notamos que es extraño que aquí se está simbolizando a los impíos, que van a ser muertos como cordero. Y Dios va a hacer un sacrificio. Ahora, vámonos al libro de Apocalipsis. ¿Cuándo es que va a suceder este sacrificio de Dios? Apocalipsis capítulo 20. Noten qué interesante. Apocalipsis capítulo 20, versículo 8 al 10. Dice el profeta, Apocalipsis 20, versículo 8. Esto es después de los 1000 años. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales, ¿cómo? Qué terrible, hermano. La gente que va a resucitar después de los 1000 años, los impíos, son como la arena del mar. Se puede imaginar, hermano, las montañas de impíos que van a resucitar uno encima de otro, porque tanta generación de impíos. Son como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Quiénes estaban en el campamento? Los pecadores, ¿qué? Penitentes. Pregunto, los que están adentro de la Jerusalén, ¿eran pecadores o ex pecadores? Ex, pero fueron lavados y emblanquecidos. ¿A dónde están dentro? ¿A dónde están ahora? Dentro de la ciudad. Mire qué interesante. Y sigue diciendo: y rodearon sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Y de Dios descendió ¿qué? Fuego del cielo y los consumió. ¿De dónde venía el fuego? Y esos que estaban sacrificándose ahí, ¿quiénes eran? Eran los impíos, pero Ezequiel, ¿cómo dice que se llaman? Corderos y machos cabríos. ¿Notaron, hermano? O sea, después de los 1000 años, ¿qué es lo que va a suceder? Un gran holocausto. Dios va a hacer un gran holocausto. Los impíos van a sufrir ¿qué? Lo que se hacía aquí, van a ser quemados. ¿Notaron, hermanos? Ahora, ¿quién más va a ser quemado allí? Fuera de la ciudad. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Hermanos, sí, correcto. Sigamos leyendo la cita. Ahí dice también Apocalipsis 20, 9 y 10, que también el dragón fue echado ¿a dónde? Y el falso profeta fueron echados ¿a dónde? En el lago de fuego.
Pero en Malaquías 4:1 dice así, mire: he aquí viene el día ardiente como un horno, donde todos los soberbios serán estopa, y no quedará ¿qué? Raíz ni rama. Pero ese fuego, ¿de dónde va a descender? Del cielo. ¿Saben, hermanos, quién es la raíz? El diablo. Y las ramas son los impíos. No quedará raíz ni rama. Esto casi no concuerda con la teología popular que dicen de que el infierno va a ser eterno y nunca va a morir la gente en el infierno. Aquí dice que no quedará raíz ni rama. Ahora, noten que ese lago de fuego, o ese fuego que desciende del cielo, no ha sido preparado para ningún impío. ¿Para quién ha sido preparado? Para el diablo y sus ángeles. Eso lo dice Mateo 25:41. Mire qué interesante, hermano. Dios nos ofrece la salvación en la cruz del Calvario, pero muchos, la mayoría de impíos, van a elegir la condenación eterna y van a sufrir junto con el diablo. Pero en realidad, hermano, el lago de fuego o la muerte segunda ha sido preparada para el diablo y sus ángeles. Pero noten qué interesante lo que dice Isaías 33, versículo 12 al 17. Isaías 33, versículo 12 al 17. Dice el profeta allí, Isaías 33, versículo 12 al 17. Dice: oíd los que estás lejos lo que he hecho, vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Noten qué interesante como dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió ¿a quiénes? A los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Noten qué interesante, hermano. Ya vimos de que en el juego de Dios no se puede vivir, un impío no puede vivir en el juego de Dios. ¿Por qué? Porque se quema, dice Malaquías 4:1. No quedará raíz ¿qué? Ni rama. Pero aquí hay una pregunta: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Para no quemarlos, que estamos aquí, para no quemarlos con ese fuego que desciende del cielo. Mire cuál es la condición. ¿Quién morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? El que camina con justicia, habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este habitará ¿qué? En las alturas y en la fortaleza de rocas. Será su lugar de refugio. Se les dará su pan y sus aguas que estarán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Pero ahora vamos a ver el contraste. Noten lo que dice el versículo 12. Los pueblos serán como... ¿Están conmigo, hermanos? ¿Notaron el contraste? ¿Cómo serán los pueblos? Como cal quemada. Tremendo, la ira de Dios como es de potente. ¿Cómo consumirá a los impíos? Estamos aquí en el altar del sacrificio. Noten cómo dice: serán como cal quemada, como espino cortado serán quemados con fuego. Como cal quemada. Ahora, aquí viene más profundidad. Si Jesús pagó por nuestros pecados y pagó la muerte segunda, ¿por qué es que entonces Jesús no murió eternamente?
Interesante, ¿verdad? La pregunta, es una pregunta teológica. Hay que tener cuidado, piense. Porque Jesús dice, la paga del pecado es muerte, y Dios no se puede contradecir. Y si Jesús pagó por nuestro pecado, tuvo que haber sufrido ¿qué? La muerte eterna. Pero ¿por qué es que Jesús no murió eternamente? Solamente a la luz del santuario puede entender eso. Jamás van a entender ese versículo. Y Romanos 6:23 es un versículo de los más complejos. Yo le he preguntado aún hasta pastores estudiados esta pregunta y no saben responderla. ¿Por qué es que Jesús no murió eternamente si Él pagó la muerte segunda de Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Y les voy a explicar algo muy interesante, hermano. Dios no se contradice, se cumple su palabra. Aquí va lo interesante, hermano. Jesús no es el culpable del pecado. Jesús paga nuestros pecados, pero no está pagando sus propios pecados. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Jesús muere por otros pecados, pero Él no es el culpable del pecado. No es en Jesús que se originó el pecado. El pecado se originó ¿en quién? En el diablo. Y en Él se va a cumplir la paga del pecado en muerte, cuando sea aniquilado por completo. ¿A dónde encontramos esta tipología? ¿Se acuerdan, hermanos, que al final del día de la expiación se hacía un ritual? ¿Cuál era? Se conseguían 2 machos cabrillos, uno para Jehová y otro para Azazel. El macho cabrillo para Jehová era sacrificado y se hacía expiación en el santuario, en el Yom Kippur, una vez al año. Pero el macho cabrillo que no moría y que era para Azazel, que esa palabra Azazel significa chivo emisario enviado al desierto, era enviado al desierto y allí moría. ¿Saben qué representa eso, hermano? Azazel en la tipología del santuario representa el destierro de Satanás después de los 1000 años. Durante los 1000 años el diablo se le van a ser depositados los pecados solo de los hijos de Dios que se arrepintieron. Y quiero profundizar más en esto, hermano. ¿Sabían ustedes, hermano, que el pecado de nosotros que nos hemos arrepentido, no de los impíos, sino de los penitentes, del campamento de los santos, penitentes? ¿Saben dónde están nuestros pecados? Cristo en la cruz nos perdona. Nosotros somos perdonados por gracia y por misericordia. Pero nuestros pecados se metieron al santuario y necesitan ser borrados del santuario. Sí, los pecados están en el santuario, especialmente en los libros del cielo. Pero ¿saben dónde están nuestros pecados? Según Hebreos 9:28, Jesús porta nuestros pecados. Leamos el texto, Romanos 9:28. Romanos 9:28. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. ¿Lo tienen conmigo? Hebreos 9:28 dice: así que también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Para qué? Lean con cuidado el versículo, con cuidadito léanlo. Léame cómo dice su versión. Yo estoy leyendo la versión 1960. Noten cómo dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Para qué? Llevar. O sea, Jesús paga por nuestros pecados, pero también ¿qué? Lo lleva. Él lleva nuestros pecados. Pero noten aquí el enigma. Para llevar nuestros pecados. Y aparecerá por segunda vez sin relación con ¿qué? ¿Qué hizo Jesús los pecados de nosotros? Se los llevaba y ahora ¿qué los hizo? Los puso ¿a dónde? En el macho cabrío Azazel. Pero ¿cuál es pecado? Noten que el versículo dice, hermano, aunque Jesús hizo propiciación por toda la humanidad en la cruz, pero ¿saben por quién especialmente murió? En la cruz se hizo propiciación. Propiciación, oigan cómo estoy diciendo, propiciación. Pero ¿saben, hermano, los pecados de quién solamente son llevados en Cristo? Los de muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los que se arrepintieron y depositaron esos pecados en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos pecados que fueron confesados y abandonados
¿quién lo va a pagar al final como culpable del pecado? Satanás, el originador del pecado. Entonces, Romanos 6:23, ¿en quién se va a cumplir? En el diablo y sus secuaces. Van a tener que experimentar la muerte segunda. Ahora, aquí hay algo muy interesante, hermano. Desde Génesis hasta Apocalipsis, solo ha habido una destrucción similar a esta. ¿Cuál es? Sodoma y Gomorra. ¿Saben qué es lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Hubo un gran holocausto de Dios. ¿Saben de dónde venía ese fuego que consumió a esos impíos de Sodoma y Gomorra? Del cielo. ¿Y saben qué traía ese fuego? Azufre. ¿A dónde encontramos esa terminología en Apocalipsis? En la muerte de segunda, el lago de fuego. ¿Y de dónde desciende el fuego? Del cielo y consume. Por eso es que la Biblia dice que Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo. Las únicas ciudades que fueron destruidas de esa manera fue Sodoma y Gomorra, con fuego y azufre. Y saben algo muy interesante, hermano. El apóstol Pedro dice que estas ciudades fueron reducidas a ceniza, mientras que Judas 7 dice que fueron destruidas con fuego eterno y fueron puestas como ejemplo. Es lo mismo que va a suceder con los impíos después de los 1000 años. Entonces, ¿qué es evangelio eterno? El evangelio eterno tiene dos dimensiones. Anunciarle al mundo que Jesús ya pagó todo. Ahora necesitamos solamente ¿qué? Aceptarlo como nuestro Salvador personal. Ya está pagado. No necesitamos nosotros andar buscando cordero. No necesitamos hacer nada. Solamente necesitamos recibir a Jesús como nuestro Salvador y hacerlo propio. Pero también el evangelio eterno tiene la otra dimensión que casi no lo predican los predicadores. ¿Y es cuál dimensión? Que aquellos que rechacen este sacrificio van a tener que experimentar ¿qué? La ira de Dios por sí mismo. O sea que el evangelio eterno tiene dos dimensiones. Y yo he oído predicadores que solamente les gusta hablar solamente de una. Cristo te ama, Cristo murió por ti. Pero la otra pues. Los que rechacen este sacrificio, ¿qué va a pasar? Van a tener que experimentar por sí mismo la ira de Dios. Ahora, ¿cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Juan 3:16, pero vamos al contexto. Juan 3:16. Este versículo es lindo, ¿va? Lo vemos en tazas, en camisas, en rótulos, en carros. Pero este versículo tiene un contexto. Noten que dice Juan 3:16. Y con esto vamos a terminar, hermanos que están aquí. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Debemos de creer para ser salvos? Sí. Pero ahora mire el contraste. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ese no es el objetivo. Los impíos, ¿por qué se van a condenar? Ellos eligieron buscar ese camino. Dios a nadie condena. El impío se condena a sí mismo. ¿Qué es lo que hace Dios? Pagarle lo que se ganó. Y noten cómo dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, al mundo, sino para que el mundo sea salvo en Él. Ahora mire cómo dice: el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Terrible, hermanos, terrible. Ya.
Tremendo, tiempo presente. Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quiénes se van a condenar a sí mismos? Los seres humanos, por elegir el camino equivocado. Hermanos, la salvación está dada en la cruz del Calvario. Pero hermanos, qué desperdicio que la gente va a preferir mejor el camino de la perdición. Qué desperdicio. ¿Creen ustedes que no es un gran desperdicio? Tremendo, hermanos. Hermanos, y si no andamos con cuidado, nosotros podemos estar en ese grupo de los perdidos. Hermanos, es un privilegio que nosotros hayamos conocido estas verdades, pero también es una gran responsabilidad. El evangelio que la iglesia bendita predica tiene dos dimensiones, y es anunciarle al mundo que Jesús murió por nosotros como nuestro sacrificio, pero que si rechazamos ese sacrificio, tendremos que experimentar esa ira de Dios que Jesús bebió por nosotros y por amor a nosotros. Eso es el evangelio eterno. Y quiero decirles algo muy interesante para terminar. Ese evangelio eterno, porque Dios siempre tuvo un plan para salvar al hombre. El origen del pecado no sorprendió a Dios en una forma súbita, como por ejemplo decir así: vamos a ver o vamos a usar un plan B porque el pecado nos sorprendió. No, por eso es que el evangelio eterno, Dios siempre tuvo un plan para salvar al hombre. Saben que con la entrada del pecado lo que se hizo es echar a rodar ese plan que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que es evangelio eterno. Y saben algo muy interesante, podemos hablar mucho de esto, hermano. El libro de Génesis está saturado de esto que acabo de decirle. Dios había dicho a Adán y Eva: el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese mismo día vas a morir. Pero la Biblia dice que en Génesis 5, de que Adán murió 830 años después. Imagínense, ¿será que Dios mintió? No, porque aquí vemos reflejado el evangelio, porque quien murió ese día fue un cordero. Ahí dice Génesis capítulo 3, el Espíritu Profecía dice que en ese momento Cristo se estaba presentando ante el Padre: Padre, yo iré a morir por el hombre caído. Y dice que los ángeles se pusieron tristes al ver que su creador iba a bajar a esta tierra y se iba a humanizar para pagar la deuda del hombre. Eso estaba prefigurado en el cordero que murió, o dos corderos que murieron en el jardín del Edén para vestir a Adán y Eva con túnicas. Mire qué interesante, hermano. Aquí hemos reflejado esto que les estoy diciendo y que estamos estudiando. Hermanos, el libro de Apocalipsis refleja claramente los pasos del santuario. Cristo muere por el pecador como sustituto, pero aquellos que rechacen este sacrificio morirán como corderos en el matadero después de los 1000 años con fuego y azufre. Hermanos, hasta aquí llega este estudio, y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.